Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo al Archivo Histórico Provincial para continuar con esta jornada que estamos desarrollando de mujeres, documentos, presencias y testimonios en este mismo archivo. El día 9 de marzo comenzaron estas jornadas y muchos de vosotros que asististeis pues pudisteis comprobar cuál era el estado de la cuestión en cuanto a la historia de la mujer, porque el profesor Francisco Hidalgo nos dejó claro en qué momento de la historiografía nos encontramos y qué líneas de investigación se abrían hacia el futuro. Líneas de investigación que hay que continuar y que profundizar. Y prueba de este desarrollo de estudios que se están dando en la Universidad de Málaga es nuestra siguiente ponente, que nos va a dar la segunda conferencia del ciclo, Lorena Barco Cebrián, profesora en la universidad, supongo que será profesora de alguno de vosotros. Ella nos va a hablar del papel de la mujer en la institución notarial de Málaga en el siglo XVIII. Aunque la profesora Lorena Barco, como todos sabéis, y se ve, es muy joven, sí que tiene una trayectoria tanto en docencia como en formación y también en investigación. Forma parte de numerosos grupos de investigación, tanto grupos docentes como grupos de investigación en los que destaca el estudio de la mujer y en base al estudio de la mujer en cuanto a literatura, viajes, dado como un abanico de todo dentro, claro, de la Edad Media, finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, pero da todo un abanico que parece un poco, para los que hicimos historia antes del boom de la mujer, como que nos falta eso. Nos falta ese estudio profundo de la mujer en esa época y en ese aspecto, formando parte de ese tipo de roles, ¿no? Pues ya, como os he dicho, como formación terminó la licenciatura de Historia en la Universidad de Málaga en 2011, pero Lorena siguió formándose. De hecho, yo la conocí en ese periodo de formación, cuando hizo el máster de la UNED de experto en archivística, cursó aquí las prácticas de archivo, pero siguió estudiando también otros máster, como el Estudios Medievales Hispánicos por la Universidad Autónoma de Madrid, en el cual obtuvo una matrícula de honor en el trabajo fin de máster. También obtuvo varias becas que le dieron la posibilidad de estudiar en el extranjero, en universidades inglesas y de Estados Unidos. Y por fin, en 2015, se doctoró en la Universidad de Málaga con una calificación de sobresaliente cum laude, que todo hay que decirlo, con el tema, bueno, su profesora que le dirigía la tesis fue Alicia Marchán, y el título de la tesis, La institución notarial en Málaga a la luz del catastro del Marqués de la Ensenada, con lo cual ha tenido que ser asidua investigadora de nuestro archivo. En cuanto a docencia, como ya he dicho, es profesora en el área de Ciencias Históricas de la Universidad de Málaga y también forma parte de muchos grupos de investigación educativa que por no alargar mucho la presentación no los voy a decir, pero que tienen que ver con el feminismo, con las redes sociales, la educación universitaria, etcétera. Como investigación dentro del ámbito de la historia, y lo mismo, es repetirme, forma parte de muchos grupos de investigación, pero quisiera resaltar unos cuantos porque tienen que ver con el tema de la mujer, en la literatura y con el tema de la mujer en los viajes, lo que he dicho más o menos antes. Forma parte del grupo de estudio de la línea de investigación histórica Andalucía, literatura y crítica, textos inéditos y relecciones, que está financiado por la Junta de Andalucía.
Es también investigadora principal del proyecto Mujer, Escritura y Sentimiento en la Península Ibérica en la Edad Moderna y es miembro del Seminario Permanente de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer, coordinado por la doctora María Dolores Ramos Palomo. Es autora de varias publicaciones también en este sentido. Por ejemplo, escribe, eso hemos estado comentando antes, sobre una mujer, Leonor Pimentel, que por lo visto fue un crack, como ella, en palabras de Lorena, fue un crack de la época, pero que tiene varios estudios sobre ella, como una mujer en esta época, finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, se planta y gobierna su casa, consiguiendo para su descendencia, mujeres también, sus descendientes mujeres, un estatus social del que no hubieran podido disponer de no tener una madre con esta entereza, ¿no? o agallas, por así decirlo. Escribe también otra serie de títulos, de artículos que siempre van pues relacionados con la mujer, pero también con las escribanías públicas. De todas maneras, supongo que ella hará mención de todos estos estudios porque será un compendio la conferencia, entiendo. Para no alargarme más, pues os voy a dejar con ella, escucharla con mucha atención y ya veréis cómo va a ser ameno, porque todo el currículum está lleno de este tipo de presentaciones y demás. Bueno, en primer lugar, gracias Manuela por la presentación. Ahora tengo que cumplir las expectativas, así que no sé si podré. De verdad, muchas gracias, porque ahora con los colores subidos tengo que hablar. En primer lugar, quería dar las gracias a la dirección de este ciclo de conferencias, en la persona de aquí, el doctor Hidalgo Fernández, que además pues, fue alumno mío, y entonces pues, es un orgullo también que alumnos lleguen a estas cotas, ¿no?, de investigación y que además tengan su hueco y además de forma bastante válida y buena. Así que muchas gracias por invitarme. Y también quería dar las gracias al Archivo Histórico Provincial, donde nos encontramos, por ser el coordinador de este ciclo de conferencias, sobre todo a la persona de su directora, Esther Acuña, que está aquí con nosotros, y sobre todo pues, a los que estáis aquí, la mayoría alumnos y alumnas, así que aparte de sufrirme en clase, también me vais a sufrir hoy aquí, pero bueno, espero, como ha dicho Manuela, intentar ser amena. Voy a intentar no leer mucho. Esto tiene un peligro y es que puede ser que hable demasiado, entonces me llamáis la atención si me voy de tiempo e intento cortar rápido. Bueno, yo voy a intentar hablaros hoy sobre el papel de la mujer en la institución notarial de Málaga en el siglo XVIII. Lo primero que voy a intentar hacer es una pequeña introducción, es decir, mostraros el objeto de estudio que presento, dar unos breves apuntes sobre la institución notarial malagueña en el siglo de la Ilustración, sobre todo para situarnos un poco y ubicarnos históricamente hablando. Daremos unas pequeñas reflexiones o haremos unas pequeñas reflexiones sobre el papel de la mujer en líneas generales, pero dentro sobre todo de la institución notarial. Profundizaremos en el papel de la fémina dentro de la institución notarial malacitana del siglo XVIII, sobre todo centrándonos en precisamente la mitad de ese primer siglo. Vamos a ver las posibilidades y oportunidades de estudio que el Archivo Histórico Provincial nos ofrece con su documentación para ahondar en estos temas y en otros muchos. Y a modo de colofón pues haremos unas pequeñas conclusiones de a dónde nos ha llevado el estudio y a dónde nos puede seguir llevando. El objetivo principal que nos planteamos cuando empezamos la investigación fue dar a conocer el papel de la mujer en la institución notarial en
en nuestra provincia, en Málaga. La fuente principal que en un primer momento utilizamos fue el catastro de Ensenada. Como ha dicho Manuela, fue la base o una de las bases del estudio de mi tesis doctoral, y entonces pues a partir del catastro de Ensenada empezamos a hacer una serie de preguntas sobre mujeres que aparecían vinculadas también a lo que serían títulos de escribanos y demás. Hay que decir que el catastro de Ensenada es una fuente documental primordial para cualquier historiador del siglo XVIII, porque, como yo digo, es como una radiografía de la sociedad de ese momento, porque queda registrado pues prácticamente casi toda la población, todos los bienes que tenían, y entonces a través de esa fuente pues podemos dar respuesta a muchas de las preguntas que nos planteamos, que para otros periodos históricos pues no contamos. A partir de ahí empezamos a ver que había una serie de categorías de análisis para estas mujeres que en un primer momento no habíamos tenido en cuenta, y entonces empezamos a consultar documentación ya, en este caso local, del Archivo Municipal de Málaga y del Archivo Histórico Provincial de donde ahora mismo nos encontramos. Esa búsqueda de documentación en estos dos archivos nos dieron una serie de líneas de investigación que nos ofrecían una serie de cosas y de apartados que en un primer momento nosotros no habíamos tenido en cuenta en esa hipótesis primera de nuestra investigación. Por lo tanto, en realidad es como un círculo, como toda la investigación, muchas veces un círculo vicioso incluso, en el que tú empiezas con un objetivo, la documentación te da otras categorías de análisis que a lo mejor tú no tenías en cuenta, y entonces te da nuevas líneas de investigación, lo que no quiere decir que no demos respuesta a ese primer objetivo que nos planteábamos, ¿no? Situado un poco el objeto de estudio, pues me gustaría hablar brevemente sobre la institución notarial malagueña, porque en realidad la documentación, o la mayoría de la documentación que vamos a tratar, emana de esa institución. La situación de la institución notarial en Málaga no es diferente a la del resto de lo que antes era la Corona de Castilla. El escribano en la sociedad en realidad es un agente destacado, no solamente para la sociedad coetánea, sino también para nosotros hoy día. Es decir, como historiadores y para la historia, la labor del escribano es fundamental, porque nos muestra o nos ha ofrecido una documentación que de otra manera sería muy difícil acceder a una serie de ítems, ¿no?, o de líneas de investigación a seguir, ¿no? Su análisis, por lo tanto, es de gran relevancia para la historiografía. Este grupo, estos oficiales que se denominan, es un grupo socioprofesional que sirve en realidad de enlace entre los gobernados y los gobernantes. ¿Por qué? Pues porque son los gobernantes, en este caso la corona, quien nombra a estos escribanos, y son ellos los que le dan fides, es decir, fe pública a la documentación que por ellos pasa, igual que hoy día los notarios, más o menos. Bueno, con sus salvedades, pero más o menos. Por lo tanto, hay una gran cantidad de trabajos que se han hecho, cuyo objeto es la institución notarial o la documentación que de ello emana, y se ha hecho desde diferentes enfoques, y se ha visto pues mucha información que de otra manera pues no hubiéramos podido consultar o saber. Pero este grupo, como grupo social, en realidad tenía un sentimiento de superioridad con respecto al resto de la sociedad. Y eso se ve no solamente en algunas de las leyes y pragmáticas que el rey nos saca, sino que también se ve en la literatura culta y popular que a nosotros nos ha llegado de esta época. Y como literatura popular, pues podríamos tener los refraneros, ¿no? Es decir, el refranero español nos ha dejado una serie de refranes donde el escribano es agente, ¿no?, de esos refranes. Y aquí traigo dos ejemplos. Uno de ellos dice: escribanos, alguaciles y procuradores, todos son ladrones. Y otro dice: escribanos, puta y barberos, nacen en un prado y van por un sendero. ¿Por qué? Pues porque tanto los escribanos como los alguaciles como los procuradores en su labor cobraban demasiado para la gente de la época, y entonces por eso le dicen que son ladrones. Y puta y barbero porque en realidad son todos iguales. Es decir, la sociedad necesita de ellos, porque toda la sociedad en realidad necesita de estos tres oficios, tanto el escribano como la puta como el barbero, pero tienen una ambivalencia, ¿no? Es decir, un sentimiento ambivalente con respecto a esos oficios. Es necesario, pero tienen un sentimiento de superioridad, ¿no?, o de repulsa algunas veces la sociedad hacia ellos.
También hay literatura culta que nos habla sobre los escribanos. Cervantes, por ejemplo, o Zorrilla, en algunas de sus obras, pues nos hablan de ellos. Cervantes en El Quijote nos habla de la labor de los escribanos, pero también, por ejemplo, en El licenciado Vidriera, pues hace mención a estos escribanos, diciendo que hay mucho que decir de malo sobre ellos, ¿no? Pero también es consciente de que sin la labor de los escribanos la sociedad no iría o no fluiría como debiera. De hecho, en uno de los pasajes dice: siendo un oficio el del escribano, sin el cual andaría la verdad por el mundo, a sombra de tejados, corrida y maltratada. Es decir, ellos en realidad tienen la verdad, sea verdad o no, valga la redundancia, ¿vale? Y hay un texto que a mí me gusta mucho llevar muchas veces a clase, porque nos muestra muy bien ese pensamiento, ¿no? Es decir, la concepción que la sociedad tenía de esos escribanos. Y es un pasaje dentro de la política para corregidores, que dice así: el obispo de Calahorra dijo que estos escribanos tenían los ánimos corrompidos y así no les debe el corregidor consentir llevar derechos demasiados ni salarios indebidos, pero es por demás tratar de esto porque ni se guardan aranceles, ni premática, ni juramento, ni cuantas trazas y remedios se ordenan por los señores del consejo, como los detesta y exclama el maestro Ávila, ni bastan las visitas que hacen los jueces de comisión, antes quedan peores y con insaciables codicias para suplir y reparar lo que ellos les llevan, y por estos excesos y robos que de ordinario se cometen, por muchos escribanos los llamo bártulos y otros, perros de la audiencia, tragadores de los vecinos y desolladores de los pobres. Es decir, los epítetos contra los escribanos bonitos no eran, pero es que la sociedad tenía esa concepción de ellos, de que le estaba robando, porque la sociedad en realidad, muchos no tenían ni siquiera para comer y necesitaban tener dinero para dejar por escrito una serie de documentos, y los escribanos se aprovechaban de esa situación, ¿no? Aquí insiste un poco más esta política para corregidores, dice: dos oficios hallo yo que a mi parecer habían de ejercerse por hombres de buen linaje y de satisfacción. El uno es el del boticario, de cuya sola confianza dependían las vidas de los hombres, y el otro el del escribano, de quien dependen vida, honra y hacienda, porque el uno con la pluma y el otro con la purga matan callando, más que un ejército de enemigos combatiendo. Yo me acuerdo, aunque no soy muy viejo, que los escribanos públicos solían ser hombres muy hidalgos y de los más principales de los pueblos. Ahonda en esa idea, ¿no?, de un sentimiento ambivalente que la sociedad tenía, es decir, sabía que eran necesarios, pero sabían a su vez que en realidad eran unos ladrones, ¿no? Ya ves, dice del boticario solamente la vida, pero del escribano la vida, la honra y la hacienda, es mucho más que la vida. Y bueno, para tener presente un poco la importancia que los escribanos tenían para la sociedad de la época, durante toda la modernidad, prácticamente cualquier cosa que pasaba en la sociedad tenía que quedar registrado por escrito ante un escribano. No es como ahora que nosotros vamos a un notario para algunas transacciones, una venta, una compra, dar testamento, poderes, pero para la época hay cosas que hoy día serían descabellados hacerlo ante un notario, pero que en la época tenían que quedar registrados por escrito. Y aquí traigo 3 ejemplos que están aquí en el Archivo Histórico Provincial, son anteriores a nuestro estudio, es decir, son del siglo XVI, pero simplemente para que concibamos esa importancia del escribano para la sociedad. Uno de los documentos nos habla sobre la pérdida del himen de una niña de 8 años. Se llamaba Lucía. Y estaba jugando con su abuelo en una era. Entonces está jugando con el abuelo en la era, tiene un accidente, la niña se cae, se da en sus partes y se rompe el himen. Entonces empieza a sangrar. El abuelo automáticamente lo que hace es ir con la niña a un escribano para que quede constancia por escrito de que esa niña no ha mantenido relaciones sexuales, no ha perdido su honra, sino que esa niña jugando ha tenido un accidente y ha perdido el himen. ¿Por qué es importante esto? Porque si esa niña el día de mañana se va a casar, ya no tiene himen, entonces no puede ser honrada e incluso no podría casarse. Por lo tanto, necesita dejar por escrito lo que ha ocurrido para no perder esa honra. Otro ejemplo es, por ejemplo, un hombre que necesita ir al escribano y que quede constancia por escrito de que se va a someter a una operación de fimosis. ¿Por qué? Pues porque en la época cualquier signo judaizante
podría acarrearle la pérdida prácticamente incluso de su vida, si nos ponemos al caso. Entonces necesita ir a un escribano para dejar constancia de que no se lo hace por cuestiones religiosas, sino que se lo hace por cuestiones de salud y tiene que ir y hacerse una operación. Él dice en su natura, ¿vale? En el documento lo nombra así. Hoy día sería prácticamente impensable que un muchacho o un hombre tenga que ir a operarse de fimosis y vaya a un notario para dejarlo por escrito. Y después, otro de los ejemplos que traigo, este ha sido estudiado por la catedrática Marchán Rivera, que son los perdones de cuernos. ¿Qué son los perdones de cuernos? Los perdones de cuernos son perdones a infidelidades que se producían en el seno del matrimonio. ¿Por qué había que dejar esto por escrito? Porque en realidad, si esto no se dejaba por escrito, después podría haber reclamaciones, sobre todo económicas, dentro del matrimonio si se produce algún tipo de separación o cualquier cosa así. Entonces, tenía que dejar por escrito de que le estaba perdonando la infidelidad y después no iba a tomar represalia o contra él o contra ella, ¿no? Son ejemplos que nos hacen un poco valorar la importancia que tenían los escribanos en la sociedad, que cualquier cosa había que dejarlo registrado ante ellos. Bien, haciendo una pequeña glosa de la institución en Málaga, los orígenes de la institución en Málaga se sitúan con los orígenes, es decir, con la toma de Málaga por parte de los Reyes Católicos en 1487. Una vez que se toma Málaga por parte de los Reyes Católicos, esta entra dentro de lo que sería la historia de la Corona de Castilla, porque toma todo lo que es la burocratización que va a tener después la Corona de Castilla. Cuando se instaura el concejo de la ciudad por parte de los Reyes Católicos, se establecen 6 escribanías públicas, y se le da un fuero nuevo a la ciudad y ahí se establecen cuáles son los deberes y obligaciones que tienen los escribanos. En este caso se dice que la propiedad de las escribanías es de la corona, como pasaba en el resto del reino, y el escribano que se nombre tiene carácter vitalicio, hasta que se muera o hasta que renuncie. Una vez que fallezca o renuncia ese oficio, es el rey o la reina el que tiene que nombrar de nuevo a otro escribano. Para finales del siglo XV contamos con 9 escribanías, es decir, que la población va creciendo y se necesita cada vez más escribanos. Sabemos que en 1499 ya había 10, en 1545 había 16 escribanos, en el censo que se hace en 1559 ya se nos habla de 19 escribanías y para el siglo XVIII, que es a lo que a nosotros nos interesa, contamos con 24 escribanías públicas. En la capital, porque si hablamos de la provincia, estamos hablando de 138 escribanías públicas para toda la provincia de Málaga, lo que hoy día es la provincia de Málaga. Hay un hecho importante dentro de la institución notarial y dentro de la corona en el siglo XVII y es la enajenación de los oficios. ¿Por qué se produce esto? Porque se producen diferentes bancarrotas en la corona, es decir, no tiene dinero. El rey necesita dinero cuanto antes mejor y de forma líquida y entonces lo que hace es vender una serie de oficios que hasta ese momento tenía la propiedad la corona y uno de ellos es el oficio de escribano. Es cuando se produce esta enajenación del oficio cuando vamos a ver el papel que tiene la mujer dentro de la institución notarial. Y a partir de esa enajenación del oficio también se produce una conflictividad cada vez mayor dentro del seno de la propia institución, porque empiezan a haber rencillas entre los propios escribanos por querer tener una escribanía o otra escribanía y así sucesivamente. Lo iremos viendo a lo largo de la conferencia. Aquí os traigo simplemente un gráfico del número de escribanías que nos encontramos en la provincia de Málaga entre los años 1751 y 1753. No solamente del número, que son la mayoría, como vemos, un 45,99%, lógico, pero también hay otro tipo de escribanías. Escribanías de cabildo, que sería nuestro actual secretario del ayuntamiento, escribanías de fecho, que se dan en villas y lugares con poca población, donde no era necesario que hubiera un escribano público, escribanos reales que eran nombrados por el rey y actuaban en nombre del rey y por el rey. Se suponía que donde había un escribano público no podía haber escribanos reales, aunque esto en la praxis no nos lo encontramos, es decir, encontramos escribanos reales donde hay escribanos públicos. Después hay escribanías de millones, que esto era una renta de la época, y después otras. He puesto otras porque hay un poco una amalgama de diferentes escribanías, sobre todo tienen que ver con diferentes impuestos que hay en la corona, de renta, de alcabalas, ¿no? También hay de la Santa Cruzada, escribanías de naos para, sobre todo, las ciudades con puerto, como por ejemplo Málaga, donde lo que llegaba pues tenía que quedar registrado ante ese escribano de naos, etcétera, ¿no?
Y visto un poco lo que es la institución notarial, ¿no? La situación que nos encontramos en el siglo XVIII en Málaga, ¿cuál era el papel que tenía esa mujer dentro de la institución, ¿no? Si reflexionamos un poco sobre esto, hasta la década de los años 70 del siglo pasado no hay nada. ¿Por qué? Pues porque hasta esa época no hay ningún estudio sobre historia de las mujeres prácticamente de ningún tipo. Es como ha dicho Manuela antes, la historia está sesgada, sigue estando sesgada, pero bueno, se están haciendo intentos porque no sea así. En esa década de los 70 en Estados Unidos surge un movimiento, el movimiento feminista, y entonces a partir de ese momento pues empiezan a producirse un auge dentro de los estudios de lo que se denomina la historia de las mujeres. Y dentro de esto, pues a partir sobre todo de los años 80, 90, empiezan a surgir estudios donde también se empiezan a involucrar a las mujeres dentro de lo que sería la institución notarial, aunque es cierto que hasta los 2000 no hay en realidad un avance más o menos significativo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que la mujer no podía ejercer el oficio de escribana por el hecho de ser mujer, es decir, por su condición biológica. Tú, por ser mujer, no estás ni en el pensamiento de nadie que tú pudieras ejercer el oficio de escribana. Es cierto que no en España, porque todavía no se ha constatado, no se ha estudiado y no tenemos datos, pero en algunas zonas de Europa es cierto que nos encontramos con escribanas, con algunas mujeres que actuaron en algún momento como escribanas o como amanuenses de algunos escribanos. Y desde épocas bastante recientes. Por ejemplo, en Bolonia, en la Edad Media, cuando se instaura la universidad en Bolonia, se produce un auge del consumo de la escritura y ahí nos encontramos con varias mujeres amanuenses, constatadas y documentadas. Después en París también nos las encontramos y en algunos estudios de Alemania pues también se están vinculando pues algunas mujeres que están dentro de esta escribanía, como amanuenses sobre todo. Aquí en España no tenemos constancia todavía de nada. Eso no significa que las hubiera, es decir, que hubiera amanuenses o oficiales que actuaran en la praxis como oficiales de la escribanía, pero que no han dejado su nombre. No lo descartamos, ¿no? Hay una cláusula que dice, dentro de lo que es la institución notarial, una de las cláusulas de la perpetuidad del expresado oficio que dispone que perteneciendo a mujer o menor que no le pueda ejercer ella o su tutor y curador tengan facultad en nombrar personas que lo haga en el ínterin que el menor tiene edad o la mujer toma estado. ¿Qué significa esto? Que cuando se produce la enajenación del oficio, la mujer puede ser propietaria del oficio. Yo puedo ser propietario de una escribanía aunque no pueda ejercerlo. ¿Cuándo o hasta cuándo puedo ser propietaria de ese oficio? Bien, hasta que mi hijo sea mayor de edad y se haga propietario del oficio o incluso sea el escribano, o hasta que me vuelva a casar. Si me vuelvo a casar, entonces la escribanía pasa automáticamente a disposición de mi marido, ¿no? ¿Cuál es el papel real que nos encontramos de la mujer en la institución notarial malacitana para el siglo XVIII? Lo primero es que nos la encontramos como rogataria, es decir, como sujeto y objeto de la documentación. Ella se planta ante el escribano y dice, quiero hacer mi testamento, quiero hacer una venta, quiero hacer una compra, lo que sea, ¿no? Eso es rogataria. Después, a través de la enajenación del oficio, la encontramos no solamente como propietaria, sino como transmisora del oficio. E incluso a través de la documentación que nos encontramos en el archivo, pues podemos hacer una prosopografía de los linajes que estaban, es decir, los linajes que tenían en sus manos todas las escribanías o casi todas las escribanías públicas que había, por ejemplo, en la capital malacitana. ¿A través de qué? Pues a través de testamentos, de poderes, de ventas, de compras de estas mujeres y de familiares de los propios escribanos, ya sean sus mujeres, ya sean sus hijas, sus madres, sus hermanas en algunos casos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no la encontramos como hija de un notario, por ejemplo, no la encontramos como mujer de un notario, como hermana, como viuda y como tutora de los hijos. Todo esto teniendo en cuenta que en algún momento seguro que era propietaria del oficio, ¿vale? Aquí he puesto una nómina de mujeres que nos encontramos para el siglo XVIII, para esa mitad de la centuria de la Ilustración, como propietarias de alguna escribanía.
La nómina que nos encontramos a la izquierda son de algunas de los pueblos y villas de la provincia, y los que nos encontramos a la derecha son de aquí, de la capital de Málaga, ¿no? Entonces, en Antequera nos encontramos con una tal María Cueto y Traba, que era propietaria de una de las escribanías públicas de Antequera. En Benamargosa nos encontramos con 2 mujeres, Ángela Criado y María Criado, después explicaré por qué son 2. Después nos encontramos en Cártama a Josefa Damiana de Anaya, que era una de las propietarias de una escribanía de Millones. En Coín nos encontramos a María Benítez del Castillo, que era propietaria de una de las escribanías de Cabildo. Y después en Monda y en Tolón nos encontramos con la marquesa de Villena, que era la propietaria de la escribanía del número de Cabildo en Monda y de la de Cabildo en Tolox. Y después en Málaga nos encontramos a 7 mujeres, que si tenemos en cuenta que son 24 las escribanías públicas, el número no es desdeñable. Es decir, que estamos hablando de un porcentaje relativamente alto. Tenemos a Antonia López Bueno, a Juana Caballero, a María Urbano, a María de Ávila, a María de Arias y Linares, Ángela Aldana, Isabel Nieto Villavicencio y alguna más que he encontrado estos días también. Todas propietarias de una escribanía en algún momento de su vida. Uno de los accesos al oficio de escribano era en realidad por un matrimonio con una mujer que tuviera como en propiedad pues una escribanía. Así, por ejemplo, Francisco Agustín de la Peña y Oña, que era fedatario de Cabildo y de Millones de la Villa de Coín, accede a estos oficios gracias al matrimonio con su mujer, porque ella era la que se lo da, seguramente, aunque no he podido encontrar la documentación, pero seguramente como dote matrimonial, seguramente. Después tenemos a Antonia López Bueno. Esta mujer casa en primeras nupcias con un escribano, es decir, a ella no aporta la escribanía al matrimonio, sino que ella se casa con el escribano. En este caso, Francisco Gregorio Ruiz y Horda. Enviuda de este hombre y como satisfacción por las dotes matrimoniales que ella lleva al matrimonio, se le restituye con el oficio de la escribanía. Es decir, a ella se le da, una vez que enviuda, el oficio del marido. Y casa en segundas nupcias con un tal Ángel Pérez de Velasco. Y este la abandona. Otra vez revierte en ella el oficio de la escribanía. Y lo que hace es nombrar a un interino que ejerza como escribano, en este caso a Luis Jerónimo Pizarro en el año 1747. Dice así un texto. El texto donde se nos habla de todo esto. Dice: y ahora, por parte de vos, Luis Jerónimo Pizarro, mi escribano aprobado, me ha sido hecha relación que por fallecimiento del dicho Francisco Gregorio Ruiz y Horda se hicieron cuentas y particiones de sus bienes, y entre ellos dicho oficio, el cual se adjudicó a doña Antonia López Bueno, su viuda, en parte del pago y satisfacción de su dote y por precio de 8.400 reales de vellón, pasado estas segundas nupcias con Ángel Pérez de Velasco y ahuyentándose este de dicha ciudad sin que hasta ahora se sepa de su paradero por la justicia, la referida doña Antonia López Bueno, como propietaria de dicho oficio, en virtud de la referida habilitación y de una de las cláusulas de la perpetuidad del que dispone que perteneciente a mujer que no le pueda ejercer, tenga facultad de nombrar persona que le sirva. Y nombra al tal Luis Jerónimo Pizarro como escribano de la escribanía, ella manteniendo la propiedad del oficio. Después tenemos a José Muñoz y Vallejo, que se casa con Isabel Nieto Villavicencio. A Isabel Nieto Villavicencio le viene el oficio de escribano por parte de su padre, que era un escribano, Juan Félix González Nieto, y como dote matrimonial le da a esta hija la escribanía para que la lleve al matrimonio. Entonces, el marido es el que lo ejerce una vez que fallece el suegro. Dice: habiendo fallecido ab intestato el dicho Juan Félix González Nieto, por la justicia ordinaria de la dicha ciudad, se declaró por sus hijos y herederos y del dicho oficio a don Francisco Nieto Villavicencio, doña Antonia, doña Lorenza, doña Isabel y doña Juana Nieto Villavicencio, entre los cuales, habiéndose hecha cuenta y particiones en 30 de agosto de 1730, se adjudicó el citado oficio a la dicha doña Isabel Nieto Villavicencio, vuestra mujer, en pago de su legítima paterna y materna. Es decir, también vemos el propio linaje del escribano, es decir, cuántos hijos tenía, y no sabemos el por qué se le da a esta y no a las otras, porque tiene más hijas. Seguramente porque esté casada con un escribano, es decir, porque ella ya se habría casado, el marido ya era un escribano aprobado por el reino y entonces seguramente le da la dote para corresponder también en este caso al yerno, ¿no?
Después nos la encontramos como viuda. María Cueto y Traba, por ejemplo, es dueña de la escribanía pública de Antequera porque es viuda de su anterior escribano, en este caso Miguel de Talavera. Después, la escribanía de Jerónimo de Montero, ahí falta una O, se lo da él cuando muere, se lo deja a su heredero. Y María Urbano, su mujer, es una de sus herederos, aparte de ser la tutora de sus hijos porque eran menores cuando él muere. ¿Ella qué hace? Ella no nombra interino ni nada, ella vende la escribanía, seguramente porque le haría falta más el dinero que nombrar a un escribano interino. Y se la vende a Josep Benítez Méndez de Sotomayor en el año 1750. Después nos hemos encontrado con una tal Josefa de Santa María y Montecerín, que es viuda de Juan López Peña, que fue escribano del número de la ciudad. Pero no hemos encontrado muchas más noticias sobre ella. Esperemos que encontrarla en la documentación que todavía estamos consultando. Después la escribanía de Felipe Martínez de Valdivia, cuando él muere se lo deja a sus herederos, que en este caso también son menores. Entonces su tutora y parte también de heredera es su mujer, María de Ávila. Y ella sí que nombra a un interino en este caso, que es Antonio de Amorín y Díaz, en el año 1749. Y después una una historia tal vez curiosa es la de Manuel Zazo de Acuña. Manuel Zazo de Acuña era escribano, tenía una escribanía pública del número y cuando se muere, pues pasa la escribanía a su viuda, en este caso María de Arias y Linares, en satisfacción por las dotes matrimoniales que ella había aportado al matrimonio. ¿Ella qué hace? Ella, en vida de ella, lo que le cede es el oficio a su hijo, porque también está habilitado para ser escribano, ¿no? En este caso, Diego Zazo y Linares, que lo ejerce o lo debería de ejercer hasta su fallecimiento. ¿Qué ocurre? Que muere el tal hijo, ¿no? Aquí voy a leer un fragmento que dice: ahora por parte de vos, Diego Zazo Linares, me ha sido hecha relación que habiendo fallecido el dicho Manuel de Zazo de Acuña, vuestro padre, se hizo inventario y tasación de sus bienes, en cuyo estado se acudió ante la justicia de la dicha ciudad por doña María de Arias y Linares, vuestra madre, pretendiendo se le diese satisfacción de su dote y que desde luego se le adjudicare en parte y pago de él el mencionado oficio de escribano del número que pertenecía a la herencia. Y con efecto, por auto de 30 de octubre de 1739, proveído por el licenciado don Pedro Antonio Muñoz y Gámez, alcalde mayor de la dicha ciudad, se hizo la adjudicación en conformidad de los consentimientos. El dicho oficio, en cuya consecuencia la expresada doña María de Arias y Linares, vuestra madre, por escritura que otorgó en la dicha ciudad de Málaga a 9 de marzo de este año ante Juan Afán de Rivera, mi escribano, os cedió el dicho oficio en cuenta y parte de la legítima materna que por su fin y muerte hubiera de pertenecer. Es decir, que se la cede al hijo en vida de ella antes de que fallezca, ¿no? Esta es la venta de la que vamos a hablar ahora, que la tenéis en la vitrina de fuera para que la veáis después en el expositor que hay fuera, de la venta que hace María de Arias y Linares cuando muere el hijo. ¿Qué le pasa al hijo? El hijo solamente está 2 años en el cargo, porque a los 2 años muere. Seguramente de forma inesperada, porque además muere a intestato, entonces seguramente de forma inesperada. Cuando muere, otra vez vuelve el oficio a su madre, porque él estaba soltero y no tenía heredero. Es la única heredera, en este caso, es su madre, entonces vuelve a ella. Y ella se lo va a vender a un escribano, en este caso Jacinto Espinosa de los Monteros, y se lo vende por 23.900 reales en 1742, que es el documento que tenemos ahí, que lo podemos ver, ¿no? Dice: habiendo fallecido a intestato el expresado Diego de Zazo y Linares, recayó su propiedad del dicho oficio en doña María de Arias y Linares, su madre, como su heredera única, mediante haber fallecido en el estado de soltero, la cual por escritura que otorgó en la referida ciudad dicha, Málaga, 23 de febrero de este año, ante José Díaz de Medina, mi escribano, os vendió el mencionado oficio en precio de 23.900 reales de vellón. Seguramente esta mujer no tendría más hijos y entonces pues diría: prefiero el dinero antes que nombrar a algún interino en el oficio, ¿no? Bueno, aquí traía un ejemplo del cuaderno de escritura, de la portada que podríamos encontrar dentro de estos protocolos notariales, en este caso pues de Luis Jerónimo Pizarro. Otro de los ejemplos de viuda que nos encontramos y de madre que nos encontramos en Málaga es el caso de Miguel Rengel, que también murió a intestato, y entonces la escribanía pasa a su madre, que a su vez es viuda de Ángel Aldana. Ella lo que hace es nombrar a un interino. En este caso nombra a Juan de Ortega Vallejo,
Pero este Juan de Ortega Vallejo, según nos dice la documentación que ahora leeremos, tiene que renunciar, seguramente por algún tipo de enfermedad que no le deja o no le permite ejercer el oficio, y nombra a otro nuevo interino, en este caso a Marcelo Bracho de la Vega, en el año 1726, y es el que va a ejercer el oficio en la escribanía de esta mujer. Dice, habiendo fallecido ab intestato el dicho Miguel Rengel y declarándose por su única y universal heredera a doña Ángela Aldana, su madre viuda de don Juan Rengel, su marido y padre del dicho Miguel Rengel, por otro despacho del mismo Consejo de 22 de octubre de 1712 se mandó que Juan de Ortega Vallejo sirviese el dicho oficio por el tiempo de la viudedad de la dicha doña Ángela de Aldana. ¿Por qué dice por el tiempo de la viudedad? Porque si se vuelve a casar, el oficio pasa al marido. Por eso dice lo de la viudedad. En conformidad de su nombramiento, según más largo, en los citados despachos a que me refiero se contiene, y ahora por parte de vos, Marcelo Bracho de la Vega, mi escribano, me ha sido hecha relación que porque he hecho desistimiento del expresado oficio del mencionado Juan de Ortega Vallejo, a causa de no poder continuar en el ejercicio de él, la referida doña Ángela de Aldana, usando de su derecho, tenga facultad de nombrar a la persona en el ínterin y lo nombra a él, ¿no? A este Marcelo Bracho de la Vega. ¿Qué otras actuaciones nos encontramos de mujeres en la institución? Pues mujeres pertenecientes a la nobleza. El caso de Málaga no es ejemplo de ello, porque solamente nos encontramos a la marquesa de Villena y además en zonas rurales, que por otro lado también es típico encontrarnos sobre todo a señoras y amas del oficio pertenecientes a la nobleza en zonas rurales, en este caso en Mondá y en Tolón. Pero después nos encontramos con algunas pertenencias de mujeres que no sabemos muy bien por qué le vienen, porque no hemos encontrado documentación al respecto. Por ejemplo, la escribanía del Cabildo y del Número de la Villa de Mija, que la ejerce el escribano Juan Pérez Naranjo, pertenecía a la alcaidía que tenía Josefa de Salamanca, y lo único que se dice en la documentación es que le vino por herencia familiar, pero no sabemos si por su padre, por a lo mejor un marido anterior, no lo sabemos. Después el caso de la escribanía del Cabildo de la Villa de Benamargosa, es la que os mencioné antes que había dos mujeres. Y ahora os explico por qué había dos mujeres. La posesión de esta escribanía pasó a los hijos de su anterior escribano, donde todos ellos tenían una parte, ¿no? Y al tener dos hijas, pues estas también formaron parte de esa copropiedad de la escribanía. Es decir, muere el escribano y la escribanía va a pasar a todos sus herederos, a todos sus hijos en este caso. Y se reparte, pero no a partes iguales. ¿Por qué? Porque uno de los hijos se había formado con el padre y entonces iba a ser el que iba a ejercer de escribano en la escribanía. Y a él le dan la mitad de la escribanía. Y el resto, es decir, la otra mitad, se reparte entre sus otros tres hijos, que hay dos niñas en este caso. Entonces tenemos una mitad para Pascual Dionisio Criado, que es el hermano que la ejerce. Después tenemos una octava para Ángela Criado, para María Criado y para su hermano Alejandro Criado. Entonces se reparten la herencia entre los cuatro, pero uno de ellos tiene más porque es el que lo va a ejercer, ¿vale? ¿Qué posibilidades y oportunidades nos ofrece el estudio de la documentación que tenemos en el Archivo Histórico Provincial de Málaga para el papel de la mujer? Ya no solamente en la intrahistoria de la propia institución notarial, sino en la historia en general, ¿no? Pues la documentación que nos ofrece es valiosísima y es amplísima. Es decir, no tenemos solamente un tipo de documentos donde aparece la mujer, sino que la mujer aparece prácticamente en todos los tipos documentales que nos encontramos, ya sean dotes, testamentos, poderes, ventas, licencias, obligaciones, codicilos, no sé, autos, de todo. Es decir, hay una amalgama de tipologías documentales donde podemos rastrear el papel de la mujer que tenía en la sociedad de la época. Y aquí traigo un ejemplo para ver un poco ese linaje que decía antes de estos escribanos, ¿no? Es donde también la mujer pues tiene su papel. Dice, la mujer de Juan López Cuartero da su testamento ante él. Se llama María Ana de Llanos, Bailén y León. Y defunta, hallándose gravemente accidentada y no pudiendo otorgar su testamento por la gravedad de su accidente, me dio y otorgó poder especial para que en su nombre y en el caso de que falleciese sin haberlo dejado dispuesto, lo pudiese ejecutar según y en la conformidad que conmigo lo había ejecutado. Otorgado por ante José López Peña, escribano público de este dicho número, su fecha 24 de octubre del año pasado de 755. El día 12 de febrero del año pasado de 747 años contrajimos matrimonio. Tuvieron por hijo a don Juan, don Ambrosio, don Luis, doña Ana, doña Luisa Cuartero de Llano, y así lo declaro para que conste. Nombró mi mujer por su albacea testamentario a don Hermenegildo Ruiz, don Dionisio López Cuartero, don Antonio Soniana y mí, el otorgante.
Nombró por sus herederos universales a don Juan Rafael, don Ambrosio, don Luis, doña Ana, doña Luisa Cuartero, sus 5 hijos legítimos y de mí, el otorgante, dado en 31 de diciembre de 1756 años como testigo don Juan Afán de Rivera, don Pedro Fernández de la Rosa y don José de Mérida, firmado por Juan López Cuartero y Marcos Estrada, notario. ¿Por qué traigo este texto a colación? Traigo este texto porque primero vamos a conocer a la familia de uno de los escribanos, en este caso a la familia de Juan López Cuartero. Pero además es que Juan López Cuartero y su hermano, que aparece también en el texto, Dionisio López Cuartero, los dos son escribanos públicos de Málaga, porque su linaje, podríamos decir, compra varias escribanías. Pero es que además tienen una especie de amistad, podríamos denominar, en la época, con el otro gran escribano público de Málaga, que es Hermenegildo Ruiz. Entonces tenemos a 3 escribanos públicos, donde los protocolos notariales que hay aquí son infinidad, es decir, me puedo morir, todavía no he visto toda la documentación que hay de ellos, y que ejercen una serie de linajes, ¿no? de lazos, establece una serie de lazos clientelares en algunos de los casos, que, por ejemplo, en esta documentación se nos muestra y que además podemos rastrear la familia de uno de esos linajes, en este caso pues el de Juan López Cuartero, ¿no? Toda esta documentación, dotes, testamentos, poderes, ventas, codicilo, obligaciones, de todo un poco, ¿no? Nos dan la posibilidad de analizar bajo diferentes prismas y por diferentes prismas la documentación y hacernos diferentes preguntas históricamente hablando o historiográficamente hablando. Podemos ver en qué transacciones están más presentes las mujeres y en cuáles no. Podemos ver el papel que la mujer tenía real, de forma fehaciente, en la sociedad de la época, que de otra manera sería imposible rastrear por el resto de documentación que tenemos en nuestros archivos. Además, no solamente estamos hablando de mujeres civiles, sino también de mujeres eclesiásticas. No es especialmente voluminosa la documentación que hay en el Archivo Histórico Provincial donde haya religiosas como sujeto de la documentación, pero que sí que las hay. Y entonces hay que preguntarse por qué esas mujeres van ante esos escribanos y no ante otros, ¿no? Después podemos ver el patrimonio que estas mujeres tenían a través de diferentes documentos, no solamente su inventario de bienes, sino también sus testamentos, compras, ventas que hacen, etcétera. Y a mí me interesa personalmente, por mis líneas de investigación, lo que dejo para el final, es decir, los niveles de alfabetización, los niveles escriturarios, las bibliotecas que tienen y sus sentimientos. ¿Por qué? Pues porque yo pertenezco al área de Ciencias y Técnicas Historiográficas y nos dedicamos a estos quehaceres. A ver los niveles de alfabetización que tenían, a ver los niveles escriturarios, es decir, la pericia caligráfica que tenían estas mujeres. Podemos rastrear a través de su inventario de bienes y su testamento si tenían bibliotecas o no tenían bibliotecas, que parece que la mujer no era culta o no podía ser culta en la época, qué bibliotecas tenían, cuáles eran los libros que integraban esas bibliotecas, qué leían, qué no leían, aunque el poseerlo no significa que lo lean, pero por lo menos lo tenían. Y mi última línea de investigación, más, podríamos decir, más joven, es la línea de los sentimientos. Como ha dicho Manuela, me concedieron hace relativamente poco tiempo un proyecto de investigación donde soy investigadora principal y entonces el proyecto precisamente pues se titula Mujer, Escritura y Sentimiento en la Península Ibérica en la Edad Moderna. Y entonces los fondos documentales que tenemos en el Archivo Histórico Provincial de Málaga es una base importante para poder acceder a ello. ¿Y por qué? ¿O por qué me planteo yo este tema de investigación? Porque hay una corriente historiográfica relativamente novedosa, a nivel internacional está un poco más desarrollada, pero a nivel nacional prácticamente no hay nada, y desde la óptica de la ciencia y técnica historiográfica menos todavía, que es ver cómo el sentimiento es el motor de la escritura, es decir, que la mujer accede a la escritura, coge su pluma y se pone a escribir gracias a un sentimiento, ya sea un sentimiento de ira, de miedo, de felicidad, de lo que sea. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, en los testamentos. Los testamentos es un tipo de documental que a nosotros nos sirve de base para este estudio porque primero la mujer se ve ante una enfermedad con ese temor a la muerte y entonces necesita realizar su testamento, o bien porque a través del testamento se nos muestran los sentimientos que tienen con el resto de sus familiares, de su red, por así decirlo, y hemos apreciado o estamos apreciando en realidad
una sororidad. Ahora que está tan en boga y que está tan novedoso la palabra sororidad, nuestra ministra lo dice cada vez que tiene oportunidad y todas estas cosas, pues había una sororidad entre las mujeres. ¿Qué pasa? Que ellas no la llamaban sororidad. Ellas sabían o eran conscientes de una cierta conciencia femenina, es decir, de que yo tengo que ayudar a mi hija, o tengo que ayudar a mi madre, o tengo que ayudar a mi amiga, o a mi familiar más cercano, o a mi criada, o a mi sirvienta, porque se ve en los testamentos que las mujeres sobre todo delegan y dan a las mujeres, a su hija, a su sirvienta, a su criada. Son ellas las que se ayudan y las que se hacen una red en realidad. Entonces, esto también nos lo permite la documentación que nos encontramos aquí en el Archivo Histórico Provincial. Y traía, para finalizar, pues ver esa pericia caligráfica que tenían estas mujeres y a través de qué lo podemos ver. Es muy raro encontrar un documento que esté escrito por la propia mujer. ¿Dónde nos lo encontramos esa pericia caligráfica? En su firma. Cuando nos encontramos la firma, quiere decir que tiene un cierto grado de alfabetización lectoescriturario. No tiene por qué ser elevado, es decir, hay que hacer un estudio grafológico de la propia escritura, de la propia firma, comparar muchas, pero sí que se ve la pericia caligráfica que cada una de ellas tenía. Entonces, bueno, aquí traemos pues diferentes, he cogido unas pocas, porque tengo miles, lo que da muestra de que son miles los documentos en los que la mujer es sujeto u objeto, ¿vale? Entonces tenemos ahí a doña Rosa Garcés, a doña María de Arderete y Mendieta. Además, esto es muy interesante para los filólogos, porque los filólogos que nos piden ayuda a nosotros, a los paleógrafos, se nos muestra cuál era el uso del lenguaje en la época. Arderete, con R, ¿no? Esto hasta hace 3 días todavía se hacía y lo podíamos ver, ¿no? Mi abuelo escribía calcetines, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú hablas de una manera y si no tienes una formación lectoescrituraria avanzada, escribes como hablas. Y entonces esto se ve, por ejemplo, en la firma de estas mujeres también, ¿no? Doña Ana García, ceseante, ¿no? Esta mujer seguro que era ceseante. Doña María Calleja, doña Ana Agustina. Y aquí, por ejemplo, pues vemos un documento donde las herederas son sobre todo mujeres. Y vemos hermanas que están firmando. Doña Mariana Delgado, doña Mauricia Delgado, Joaquín Delgado, un hermano, doña Joaquina Delgada, doña Juana Delgado. Es decir, son todos familiares y cada uno tiene una pericia caligráfica diferente en realidad, ¿no? Y aquí, pues bueno, más ejemplos, Ana de Arana, doña Juana Márquez, Catalina Sánchez Caballero, Josefa Lizana, en fin. Y aquí, por ejemplo, uno curioso que el apellido es Paisán y dependiendo de la que lo escribe con Y o lo escribe con I latina. Y es el mismo apellido porque son hermanas todas, ¿no? Mariana, Ana, María, Juliana, Teresa, todas son hermanas, ¿no? Y cada una pues tiene también una pericia caligráfica diferente. Y aquí traigo una, la que tenemos aquí arriba, es la que menos pericia caligráfica tiene de todas las que traemos, en este caso Clara Padilla, y bueno, estas de aquí pues van conforme la he ido poniendo para que veamos esa diferencia, ¿no? Van como a mejor en pericia caligráfica. Catalina Pérez Delgado y Paula de Vargas, ¿no? Y Cabello. Y aquí una total, ¿no? Es decir, la pericia caligráfica de estas mujeres es mucho peor que la que hemos visto con anterioridad, ¿no? Habría que ver pues, el tipo documental que es, por qué son así y demás. Y bueno, a modo de colofón, no sé si me paso mucho del tiempo, pero a modo de colofón, pues hemos podido ver un breve repaso por la institución notarial y la importancia que tenía el escribano en el seno de la sociedad moderna. Hemos podido ver un poco el papel que desempeñaba la mujer dentro de esa institución notarial, no solamente como rogataria, es decir, no solamente como sujeto agente y sujeto paciente, sino también como transmisora del oficio, como señora del oficio, como sujeto para acceder a ese oficio, ¿no? Y hemos podido ver una serie de líneas y de posibilidades que nos ofrece la documentación, en este caso, que está aquí en el Archivo Histórico Provincial para investigaciones futuras que estamos llevando a cabo y que esperemos pues se puedan publicar dentro de no demasiado tiempo. Y nada más, muchas gracias por su atención. Dejo mi correo por si alguien me quiere escribir y...
Pues sí, ha sido amena, ¿verdad? Así que si tenéis alguna cuestión, pregunta, sugerencia, supongo que Lorena está Sí, estoy dispuesta, receptiva. sí, sí. Sí, sí. Dime. No, no tenemos constancia de ello. Aquí adolecemos de egodocumentos, es decir, no tenemos documentos hechos por los propios escribanos sobre su persona. Son muy pocos los que nos encontramos y los que nos encontramos en realidad son ventas, compras y demás que hacen ante otros colegas escribanos. Además es muy raro que tuvieran criadas que se dedicaran a esto, porque para eso tenían los oficiales. Es decir, los oficiales, el cursus honorum del escribano era formarse con otro escribano. Y entonces cuando se formaba con el escribano ya accedía a los exámenes pertinentes de la corona y ya podían nombrarlo como escribano. Pero antes se formaba con un escribano. Entonces era ese oficial en realidad el que hacía todo. Era el que le preparaba todo, ese o varios, ¿no? Que además por el estudio de la documentación los escribanos tenían varios oficiales porque se ven varias manos a la hora de redactar la documentación. Por eso decía que todavía no está estudiado y no lo podemos saber todavía, pero yo no me niego a pensar que algunas de las hijas de estos escribanos actuasen con su padre como oficiales, aunque no firmasen. ¿Por qué? Pues porque en realidad estaban con su padre y entonces pues si el padre le había enseñado a leer, a escribir y la estaba formando en una educación lectoescrituraria avanzada, no es descabellado pensar que si está con ella y viene uno para ponerle un documento, ¿no? Para que lea un documento, sea la hija la que tome nota de la documentación. ¿Qué pasa? Que no tenemos esas minutas, no se han conservado o en muy raras ocasiones. Entonces, se puede hacer un estudio comparativo grafológico entre la firma de algunas de estas mujeres que sabemos que son hijas de estos escribanos con algunas de la documentación que se nos ha conservado de esos escribanos. Pero es difícil, es difícil. Tampoco, es decir, puede ser que en algún caso tuviera una criada, una doncella, porque muchas veces hablan de ella en su documentación, que en algún momento pues pudiera hacerle alguna de estas labores, pero yo no lo he constatado todavía. Y creo que dudo que me encuentre, ojalá me encuentre algo. Cuando me encontré la venta, pues dije, Dios mío, la venta, aquí está. Y entonces en realidad, para los alumnos, esto es frustrante, pero también bonito. Es decir, el estar con un legajo que tiene 1000 páginas y que de esas 1000 páginas a ti te van a servir 3. Eso es un éxito, que te sirvan 3, pero hay que ver las otras 997, ¿no? Pero sí, ojalá me lo encontrara. Tengo curiosidad por qué se ha encontrado, porque hablamos siempre de las sesiones de la escribanía, es decir, lo mismo que de las sesiones de los cargos municipales, sí, que no pueden ejercer mujeres. Pero lo que nunca nos planteamos, y está clarísimo que tiene que ser, es por cuánto dinero recibió. Esa cesión del grado. Ah, sí. Sí que lo he encontrado. ¿Se ha encontrado cantidades? Sí, de hecho tengo una tabla, si quieres te la paso luego por correo. Tengo una tabla donde se muestra cuál es el arrendamiento de ese oficio y cuánto le van a pagar al año a esa mujer por ceder el oficio. En el caso de los oficios municipales, como es un oficio un poco más honorífico, sí, ese tema siempre se vela, se oculta y parece como que se da gratis, pero ahí hay un pago. No. Hay un pago. De hecho, algunas de estas mujeres ante el archivo municipal, ante el cabildo, lo dicen. Es decir, dicen que a lo mejor pues reciben tanto de dinero, pero que no les es suficiente para mantener la familia y entonces piden al cabildo porque su marido había sido escribano del cabildo y hay alguna súplica.
Esta que tenemos aquí, por ejemplo, es de una niña que sus padres fallecen y se queda huérfana y entonces pide limosna en la calle. Y lo que hace es suplicarle al cabildo que la ingresen en el colegio de huérfanas de la ciudad. Y lo pide porque su padre había trabajado en el cabildo, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunas bueno, este lo he puesto ahí por los sentimientos, que no tiene nada que ver, pero sí, que sí que lo he encontrado, ¿eh? Te paso el documento. Más cosas. Los alumnos no se atreven a preguntarme nada. Ya con haber aprobado tienen bastante. Dime. Sí, aparece, sí. Hay, como el gráfico que he mostrado, hay, me parece, como 3 o 4 gráficos más, donde aparece qué porcentaje de escribanía había en Málaga capital. Creo que lo hice como doble, para Málaga capital y para la provincia en su conjunto, ¿vale? Así que sí que aparece. Está abierta en Riuma, así que la podéis consultar. Es lo mismo que aquí. En teoría debería de ser igual, porque en teoría eso estaba estipulado por unos aranceles que venían impuestos por la corona. Entonces se supone que era lo mismo, pero en la praxis no lo era. Es decir, en la praxis cada escribano cobraba un poco lo que le daba un poco la gana. Y entonces es cierto que en Málaga capital seguramente serían más caros. De hecho, aquí en el histórico provincial hay documentación, no en todas, pero sí que hay alguna documentación que viene una nota sobre he sacado copia de este documento, ¿no? De esta escritura, y he cobrado tanto. Claro, hay que tener en cuenta que la escritura original se podía perder. De hecho, era habitual. De hecho, por ejemplo, la documentación que yo consultaba para los escribanos, muchos de ellos acuden al archivo municipal porque su título de escribano se lo han comido las ratas, por ejemplo, o lo ha perdido en una mudanza. Claro, tenemos que tener en cuenta que antes, si tú te ibas y había una inundación, la documentación que tenía se perdía, o si te mudabas y una de las arcas que llevabas se perdía, la documentación que hubiera ahí se perdía. Entonces iban a por copia y sacaban copia de la documentación en el archivo municipal, en el archivo aquí, bueno, obviamente no en el archivo, sino en el cabildo o en la escribanía pertinente. Igual que hoy día, si queremos sacar una copia de por ejemplo, una escrituración de una compraventa de una casa, ¿no? Tenemos que ir al notario, a donde lo hicimos, para sacar una copia. En esa documentación, que sí que está aquí en el archivo, vemos cuánto cobró por esa copia. Y yo no he hecho el dato comparativo, porque no me dedico a la fiscalidad y entonces no lo he hecho, pero sí que se podría hacer. Es decir, se podría hacer cuánto costaba la copia, por ejemplo, en la villa de Benamargosa, y cuánto costaba la copia aquí en Málaga capital, por ejemplo. Hay que decir que hay una infinidad de cosas que todavía no sabemos sobre la escribanía en el siglo XVIII, sobre todo, porque prácticamente lo poco que se sabe es mi tesis doctoral y 2 o 3 artículos más, es decir, que no hay mucho más. Por lo tanto, os animo a que investiguéis, TFG y cosas de estas. A ver, si te doy mi opinión real, esto está grabado, se va a grabar, ¿sabes? Entonces, te explico.
Los estudios de la institución notarial, del notariado, durante una época se hicieron muchos estudios sobre la institución notarial porque hubo como un auge y entonces se hicieron desde muchas universidades estudios sobre la institución notarial, pues Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Granada, obviamente Madrid, ¿no? Y todo eso. Siempre hablo porque la Corona de Aragón va diferente, entonces no entran dentro de esa tradición de la Corona de Castilla. Pero sí que hay bastantes estudios que nos muestran la institución, pero nos la muestran desde un punto más jurídico que social. Los estudios en realidad más sociológicos que se hacen sobre la institución son ya a partir del año 2000. Sobre todo a mí uno de los investigadores que más me gusta es Miguel Ángel Estremera, que él lo hace muy bien, estudia muy bien el papel de estos escribanos, además se hace cuestiones y planteamientos que anteriormente no se habían hecho, pero después hay ahí como un vacío que ya no se ha hecho más, es decir, se ha quedado ahí como un poco obsoleto. Los estudios que hay sobre la institución notarial se siguen sacando, es decir, sigue habiendo estudios sobre documentación notarial y sobre institución notarial, pero con un sesgo todavía, podríamos decir, sesentero, setentero, ochentero. No sé cómo explicártelo para no quedar mal en la grabación. Que después me preguntas otra vez fuera y ya te explico, ¿vale? Sí. Ojalá. Yo creo que sí. Es decir, yo creo que sí, porque hay que tener en cuenta que hoy día se habla de las olas del feminismo, ¿no? de todos los estudios que se han avanzado en cuanto al feminismo, la historia de las mujeres y todo esto, pero en realidad sabemos 3 cosas y media, ¿sí? En términos absolutos. Es decir, si de la historia, hablando en historia en mayúsculas, sabemos poco, porque en realidad sabemos lo que la documentación nos da, y relativamente es poco, de la mujer todavía sabemos menos. No porque no aparezca en la documentación, sino porque es que no se ha preguntado la documentación sobre la mujer. Se ha obviado directamente. Como decía Manuela, la historia que se ha estudiado en el instituto, que se ha estudiado incluso en las carreras de historia, incluso hoy día en nuestro plan de estudio, ¿cuáles son las mujeres? Es decir, vosotros que sois alumnos ahora, ¿en qué asignatura habéis visto a mujeres? Muchas veces nos lo muestran como la excepcionalidad. La reina Isabel la Católica, María de Molina, Urraca, es decir, sin embargo, por los diferentes estudios que se están viendo, algunas eran excepcionales, pero si juntamos todas las excepcionalidades, nos salen unas pocas, que hay que tener en cuenta. Entonces, esa figura de la escribana, si se ha visto ya para otras ciudades en el ámbito europeo, yo no dudo de que hubiera alguna en el ámbito, por ejemplo, castellano. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la Universidad de Salamanca. Los estudios sobre la Universidad de Salamanca obvian a la mujer en el estudio de la Universidad de Salamanca. Por lo tanto, habría que ver el mundo escriturario que hay alrededor de la Universidad de Salamanca, dónde está la mujer. Lo que pasa que yo entiendo que es complicado, porque las fuentes son parcas y en cuanto a mujeres, pues más todavía, y hay que ver mucha documentación y muchas veces no es fácil acceder a ella, pero yo tengo la esperanza de que sí, de que aparezca alguna. No va a firmar como escribana, eso ya lo sabemos, pero puede ejercer el oficio de facto, que en realidad es lo que a nosotros nos interesa. ¿Vale? Muy bien. Pues más cosas, nada. Pues nada, pues muchas gracias, ¿vale? Nada. Agradeceros yo también que hayan venido y bueno, y que os esperamos para la próxima convocatoria, que como sabéis será el 20 de abril. Sí.